Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto, un espacio que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Hoy nos acompaña en el estudio de LLBN Latino el Dr. Alberto Dreyer, conferenciante, escritor de libros sustanciales y también profesor de teología. Te damos la bienvenida. Gracias, un placer. Hoy vamos a evocar la historia de un grupo de cristianos fieles que sufrieron persecución, tortura y muerte por su fe. Es una historia dramática y heroica. Y el nombre de estos cristianos es poco conocido. Tienen más de un nombre, pero tal vez el más conocido es albigenses. Y los voy a llevar con la compañía y dirección del Dr. Dreyer a recorrer un poco de su vía de fe y de muerte. E iniciamos el diálogo, Alberto, preguntándote qué te atrajo a investigar y a dar conferencias acerca de la tragedia humana de los albigenses. Bueno, en primer lugar, el saber que no existían libros de ellos porque habían sido destruidos completamente por la Inquisición. El saber también que habían sido calumniados y también por una declaración que aparece en el libro El conflicto de los siglos, donde muestra que sus escritos fueron destruidos, ellos fueron muertos. Eran muchos que se habían extendido por Europa, pero la tragedia se transformó en lo que algunos llaman hasta genocidio. Es cierto, es cierto. Ahora, ¿cuál es el origen del nombre albigenses? Proviene de la ciudad de Albi, que fue el centro donde más se desarrollaron en el sur de Francia. Y tenían otro nombre también, varios nombres, pero me hablabas de cátaros, ¿verdad? Sí, se los conoce mayormente como cátaros. Cuando uno viaja por el sur de Francia puede ver en esos lugares carteles que dicen Le Pays Catar, el país cátaro. Pero ellos no se consideraron cátaros. Se creyó por un tiempo que cátaro era un nombre que ellos se daban a sí mismos y que significaba puro y se creían puros, pero hoy se sabe que eso no fue así. Ellos eran humildes. Ellos se llamaban a sí mismos amigos de Dios o amigos de Jesús o buenos hombres porque aspiraban a ser buenos hombres. Pero cátaro significa adoradores del trasero de un gato. O sea, es un nombre asqueroso. Asqueroso, sucio, sí. Lo hicieron para denigrarlos. Eso ha ocurrido en diferentes épocas. Para denigrar a personas, uno podría dar aquí varios ejemplos de cómo los tildaron con términos que los pusieran en desprecio por la población. Tú nos trajiste esta imagen aquí en donde tú visitaste este lugar. ¿Y de qué se trata esto? Si eso se encuentra en Labor, es una piedra grande que recuerda la muerte de Geralda. La muerte de Geralda fue una mujer albigense que dio su vida para cuidar huérfanos, atender a las personas. Fue una madre en el Israel de esos días. Y fue asesinada. Y fue asesinada, muerta salvajemente allí. Y se puede ver allí un laurel, una corona de un laurel, porque el intendente, cuando nosotros fuimos allí, cada año celebraba la memoria de los albigenses y requirió del Papa Juan Pablo II que viniera a pedir perdón, cosa que nunca hizo. Bien, veamos aquí entonces el mapa de Europa para que tú nos sitúes la zona en que estaban establecidos la mayoría de los albigenses. Muy bien, allí pueden ver
Alemania, Francia, Italia, ellos se expandieron por toda Europa, llegaron a ser, algunos calculan, entre 1 millón y 2 millones de personas. Fíjate, incluso aquí hay un mapa más preciso. Sí, en el sur de Francia fue donde más se desarrollaron, porque tuvieron cierto grado de libertad. Resulta que el rey de Francia estaba peleando con algunos reyes del norte de Europa, y el Papa Inocencio III lanzaba proclamas o llamados a cruzadas para acabar con los cátaros, pero el rey de Francia no quería meterse en más problemas porque, por otro lado, esa zona, que no pertenecía todavía a Francia, era codiciada por los ingleses y por el rey de Zaragoza, debido a que estaban emparentados con los príncipes de esa región, del Languedoc, como se la llama. ¿Y de qué siglos estamos hablando? De los siglos XII y XIII, Ajá. más definidamente. Ellos se expandieron en esa época y en el siglo XIII fueron completamente exterminados. Ahora, ¿estos eran cristianos? En tus investigaciones y en los documentos se sabe que eran cristianos, que tenían conexiones con otros europeos, ¿verdad? Que también buscaban una renovación radical del cristianismo medieval. Sí, estaban ligados con los valdenses, por ejemplo, que estaban en las zonas del Piamonte en Italia, casi limitando con Francia en el norte, en las montañas donde se refugiaban, porque no había libertad de culto, no había libertad de conciencia. Hay nombres de valdenses de quienes murieron justamente en esas cruzadas y estaban en la zona de los albigenses. Estaban también los hombres pobres de Lyon, los pataros, que estaban relacionados con estos movimientos. Y ellos desarrollaban una vida frugal para contrastarla con la opulencia que se vivía en Roma. Ahora, durante mucho tiempo, me decías, teníamos pocos datos fidedignos acerca de los albigenses, pero en los últimos años, me decías, se han estado publicando libros ahora que tienen mucho más datos. ¿Por qué sabíamos tan poco acerca de ellos? Sabíamos muy poco porque todos sus escritos fueron destruidos. Y el único informe que quedaba era el que daban los que los habían condenado. Y se podía entrever que fueron confundidos y calumniados, pero ahora hay más datos, más información, porque uno de sus escritos se salvó. Fue encontrado en un convento donde había operado la Inquisición y allí se vio, está escrito en latín, yo lo conseguí en francés, ustedes pueden ver. Y aquí ellos se defienden de las calumnias que les habían hecho. Tienes más de un libro, veo, sobre la mesa. También está este libro de Stephen O'Shea, The Perfect Heresy, la herejía perfecta. Este libro está basado mayormente en los archivos de la Inquisición, pero también en datos históricos que se han estado investigando. Muy buen libro, lo único que usa mucho la expresión la fe dualista, aunque descubre después, evidentemente al final, este libro donde ellos se defienden y se ve que no eran dualistas, no creían que el mal y el bien eran eternos, sino que el mal tuvo un comienzo muy antiguo, pero que va a ser totalmente destruido. Y este tercer libro fue escrito por un pastor protestante, Michel Jas, Cathares et Protestants. Y lo que tiene de bueno esto es que muestra el enlace de esos antiguos cátaros con los protestantes del siglo XVI, que vinieron 3 siglos después, y a su vez, cómo a pesar de ser destruidos, ellos seguían
con los mismos nombres a veces y en los mismos lugares, reuniéndose hasta que eran encontrados y destruidos. Tal es así que las últimas investigaciones sobre la Inquisición, los registros de la Inquisición, muestran que hay una sucesión ininterrumpida de ellos hasta la época de la Reforma, cuando la Inquisición comenzó a destruir ya la Reforma protestante. ¿Qué sabemos acerca de sus creencias principales? ¿En qué se basaban sus creencias? Ellos se basaban en la Biblia. Los acusaron de considerar el Antiguo Testamento como malo y el Nuevo Testamento como nuevo. Pero eso fue Marción y por eso los vincularon con Marción en el siglo II o el III. Pero ellos claramente citan el Antiguo Testamento, creían en toda la Biblia, en la Biblia entera. Y anteponían la Biblia a la autoridad que venía del papado, específicamente de Roma. También en cuanto a costumbres en la comida, no comían carne porque consideraban que despertaban las pasiones sexuales, y ellos creían en Jesús como Salvador del mundo, a pesar de que dijeron que no creían que era el Hijo de Dios, pero sí citaban al Espíritu, mencionaron al Espíritu Santo, a Cristo y al Padre, de manera que ellos creían en la Trinidad. Bien, el tema es apasionante, es amplio. Vamos a hacer un breve paréntesis y en pocos segundos vamos a estudiar un poquito más de la tragedia de estos cristianos que pagaron con su vida por su fe. Ya volvemos. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Reanudamos nuestra conversación con el Dr. Alberto Dreyer acerca de esta historia emocionante de los albigenses que pagaron con su vida por su fe. Estaba leyendo, Alberto, en una enciclopedia católica unos artículos sobre los albigenses, y en uno de ellos el autor afirma que estos cristianos, cito, reaccionaban contra la ignorancia y la mundanalidad escandalosa de los sacerdotes de ese tiempo. De modo que este historiador está de acuerdo. ¿Qué actitud tenían hacia ellos los gobernantes de los lugares en donde vivían? Los gobernantes los apoyaban porque veían que era gente limpia. Incluso algunos emisarios que envió el Papa Inocencio III, cuando estuvieron con ellos, dieron el testimonio, son cristianos, se basan en la Biblia, dieron muy buen testimonio de ellos. Los católicos mismos, muchos de ellos hasta dieron su vida para defenderlos. Claro, y esto nos hace entrar entonces, ya mencionaste al Papa Inocencio III, que fue el primero que oficialmente decidió atacarlos y eliminarlos. Incluso me decías que lanzó una cruzada contra ellos, que sería la primera cruzada contra cristianos. Sí, porque las otras cruzadas se habían hecho hacia los santos sepulcros que querían defender porque estaban en manos de musulmanes. Pero algunos de los cruzados, como Simón de Montfort, que había ido a Palestina, ahora estuvo allí ligado. Y el Papa Inocencio III estuvo llamando por años a las cruzadas, pero el rey de Francia no estaba muy convencido porque tenía problemas con otros reyes del norte y había también Inglaterra tenía interés en ese lugar y el rey de Zaragoza porque estaban emparentados con los príncipes. Y los albigenses no le daban problemas, él no tenía problemas. No les daban problemas, al contrario, los judíos tenían libertad también, tenían principios de libertad
notables, podríamos hablar mucho acerca de eso. Muchos autores dicen que estaban adelantados a su época en los principios de libertad, pero lo que pasa es que ese oasis de libertad se dio por los intereses creados entre diferentes reinos. Ahora tú trajiste esta imagen y esta cita de los efectos de las cruzadas y las persecuciones. Sí, lo que pasa es que los musulmanes venían invadiendo por el sur y el rey de Zaragoza tuvo que ir con su ejército a defender España o los otros lugares de ellos. El rey de Inglaterra tuvo problemas con los subalternos, lo que terminó en la famosa Carta Magna de Libertad de 1215, y entonces no podían defender a los albigenses en ese lugar, y en ese contexto el rey de Francia se atrevió a responder al llamado del Papa para lanzar una cruzada para exterminarlos, y las matanzas que hicieron fueron espantosas. ¿Qué cita es esa? Ni la muerte ni la vida puede separarnos de la fe en la que estamos unidos. Dijeron cuando estaban para ser quemados y les requerían que se retractaran para librarse de ser quemados. Pero ninguno de ellos, eso era lo notable, ese día estaban dispuestos a morir. Algo que vemos notablemente acá en este libro y en la última parte, cómo ellos citaron textos bíblicos en cantidad de la Biblia para mantener viva la fe e incluso ante la muerte. Incluso eran pacíficos, de modo que eran víctimas fáciles de las torturas y el cadalso. Ellos jamás respondían a la violencia con la violencia, pero los príncipes de ese lugar, que pasaron a recibir el término cátaros también, al ver que eran gente tan noble, salían a defenderlos. Y las batallas que se dieron justamente con esos príncipes que no se atrevían, sentían que no podían destruir a esa gente tan limpia de corazón. Y había entonces albigenses en Carcasona. Había en Carcasona y en varios otros pueblos. Carcasona era tal vez el fuerte más grande, como pueden ver allí. Los obligaron a salir todos llevando la ropa en la mano y dejando todo cuando lograron impedir que el acueducto les trajera agua adentro. Había como 40.000 dentro de la ciudad y con el calor que hacía no iban a poder subsistir, de manera que tuvieron que entregarse. También me hablabas de esta ciudad de Béziers, of course. Por supuesto, esta es una imagen nueva. ¿Qué pasó en Béziers? Porque no quedan registros de aquella época. La cruzada, el primer lugar de la cruzada llegó a Béziers. Había unos 20.000 habitantes. Y cuando iban a atacarla, llegó el emisario papal y le preguntaron qué vamos a hacer. Hay muchos católicos adentro. Y dijo, mátenlos a todos. El Señor va a hacer la diferencia después. Y masacraron a 20.000 personas. Así que aquí es una historia dramática y triste. También otro lugar que visitaste es Montségur. Cuéntanos qué pasó aquí. El lugar más lindo de todos. Vivían como entre el cielo y la tierra. Y Montségur fue el último fuerte. Resistieron allí durante 10 meses. Ya los cruzados no podían más, iban a volver. Pero a último momento lograron tomarlos. Cuando les pidieron que se retractaran, 200 pastores de ellos prefirieron morir. Y antes que los quemaran vivos, 21 personas decidieron morir con sus pastores, con sus líderes, como último testimonio de fe que dieron. Qué conmovedor. Ahora, estos pastores tenían familia, ¿verdad? ¿O no? No, los predicadores practicaban el celibato porque en la condición itinerante que tenían,
ellos era imposible que pudieran mantener las familias. Pero ellos tuvieron numerosas familias, los acusaron de estar contra la familia, pero el celibato era solo y exclusivamente para los predicadores. Y tenían grandes centros donde las mujeres atendían los huérfanos y los educaban. De tal manera que cuando los inquisidores vinieron una vez y les exigieron que los destruyeran, dijeron, no podemos, fuimos educados por ellos. Y no podemos hacerlo porque eran gente noble, gente limpia, ellos no podían hacerlo. Incluso supongo que estos pastores no tenían familia porque sabían que estaban jugándose la vida en cualquier lugar, en cualquier momento. Sí. Practicaban ayuno muchísimas veces. Todo el mundo conocía la integridad de estas personas. Bien, ahora tú visitaste estas fotografías que me traes, tú visitaste la mayoría de estos sitios en la zona del sur de Francia, en Languedoc, allí, y filmaste algunas imágenes. ¿Tienes algún documental? Sí, tengo un documental en 7 episodios de cerca de media hora cada uno de toda esa zona y contando la historia. ¿Pueden ver esto entrando en este lugar? ¿Puedes leerlo, por favor? AdventistDistinctiveMessages.com. Así está para entrar. Pero si ustedes ponen mi nombre, Dreyer, van a llegar fácilmente a mi página y ahí buscan bajo cátaros o albigenses. ¿Cuál es el recuerdo que te impactó en esta visita, en estas giras, en estos documentales? ¿Cuáles son las ideas que quedan más claramente en tu memoria acerca de este grupo de cristianos que pagaron con su vida por su fe? Lo que más me impresionó de ellos es la fe tan poderosa que tuvieron, que no tenían temor a la muerte. Para ellos, la vida consistía en predicar el Evangelio y vivir era para compartir con otros su fe. Pero por lo demás estaban listos para dar su vida por aquel que murió por ellos. Ahora, ¿qué efecto tuvieron estos ataques encarnizados, estas hogueras, estas matanzas? 20.000 aquí, miles allá. ¿Quedó alguna huella de los albigenses? Bueno, ellos fueron totalmente exterminados. Ese 1 o 2 millones de personas en toda Europa fueron exterminados. Pero siguieron muchos desarrollándose. Y este libro ha estado investigando, este autor ha estado investigando en la Inquisición, hasta en Barcelona y en otros lugares. Están descubriendo que nunca cesaron de existir personas que hasta mantenían el mismo nombre de sus antepasados, hasta que llegó la Reforma y la Inquisición comenzó sus persecuciones contra los reformadores. De modo que hubo como tres siglos entre la etapa de los albigenses y el comienzo de la Reforma protestante. Así es. ¿Tenían algunas creencias en común? Bueno, este autor muestra y documenta que en común con los protestantes tenían su creencia en la Biblia, en la palabra de Dios. Y habla de 3 palabras que se pueden resumir en común con los protestantes: un hombre, una mujer y una cosa. Es decir, estaban en contra del Papa como vicario de Cristo, estaban en contra de la veneración de la Virgen María y estaban en contra de la misa, que la creían una abominación, un sacrilegio. Y hasta acusaron a la Iglesia romana de ser la Babilonia del Apocalipsis. Así que conocían su Biblia bien y sabían cómo filtrar las tradiciones humanas de las enseñanzas
que Dios nos daba. Haciendo un salto contemporáneo, supongo que también hay cristianos hoy que gracias a la libertad que hay en muchos países pueden ejercer esa fe. Pero hay cristianos que creen en la Biblia, que creen en muchas de las creencias que ellos también tenían, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Y hoy muchos lo siguen, los vegetarianos, por esos principios que tenía, por los principios de libertad que ellos tenían. También están hasta políticos que los defienden, cada uno por diferentes ramas en el desarrollo de ellos. Hablabas al principio de una conexión con los valdenses. ¿Las creencias eran parecidas? Sí, eran básicamente las mismas. No eran el mismo movimiento porque estaban en distintos lugares, pero estaban bien identificados. Han querido hacer la diferencia diciendo que ellos, los cátaros o los albigenses, eran dualistas, con la idea de que el bien y el mal existieron eternamente y van a existir eternamente. Pero se está probando que eso no tiene un fundamento sólido, está solo en las acusaciones de los enemigos, lo que es sospechoso. Alberto, gracias por hacer escala aquí en tus viajes, gracias por tus investigaciones, por tus libros y por tus conferencias. Que Dios te siga bendiciendo en ese ministerio que lo abrazas con pasión. Y a nuestra audiencia les recordamos: tener a Jesús en el centro mismo de la vida da sentido a nuestra existencia, nos da fe, nos da esperanza y nos prepara para el regreso glorioso de Jesús, que es nuestra gran esperanza, la esperanza de los albigenses que estuvieron dispuestos a dar su vida por esta fe preciosa. Que Dios los mantenga fieles, que sean sus testigos en donde viven, estudian y trabajan. Amén. Y que el Señor los bendiga abundantemente. Hasta la próxima edición de Diálogo al Punto. Adiós.